Vio que Gustavo Petro mandó traer la espada del Libertador Bolívar enfrente del rey de España. ¿No le parece gracioso? No me parece. A ver, ya lo he dicho en muchas ocasiones, pelear hoy las batallas del pasado es estúpido y es populista. Es usar las emociones que generan las gestas históricas, los heroicos libertadores de hace 200 años, cuando lo que hay que hacer es abordar los problemas de hoy. Entonces me pareció un gesto gracioso, quizás un gesto innecesario, pero mucho más innecesario me pareció que el rey de España permaneciera sentado. A ver, no. Estás en la toma de posesión de un presidente que tiene ese país debido a que Bolívar fue el libertador, te guste o no. Esto ocurrió hace 200 años y tú mantienes relaciones diplomáticas con ese país, que es un país independiente, soberano, porque Bolívar lo liberó de tus ancestros. Bueno, respetuosamente te pones de pie y no haces ningún oso. ¿Estás tú en 2022? No, el señor Felipe VI decidió también ponerse en 1820 y así no llegamos a ningún lado. Entonces, lo que es un gesto, digamos, populista, simbólico, innecesario, pero tampoco incorrecto. Yo vi el paseo de la espada de Bolívar y estas consignas que hubieran estado muy bien en 1820, ¿no? De América Latina, la espada de Bolívar camina, ¡oh, qué guay! Sí, pero es que España no tiene propiedad de posesiones en América Latina hoy, hombre, ya déjalo. Hazte a la idea de que eres independiente. Pero está bien. Dentro de todo esto tiene un valor simbólico y ese valor simbólico yo se lo doy. Lo que me pareció un gravísimo error fue que el rey de España se quedara, además estando todo el mundo de pie, y el señor que mide 2 metros y un buen cacho, se quedará ahí sentado. Es más allá del postureo, es un desplante absolutamente innecesario, irrespetuoso, tanto infantil, que no tiene mucho que hacer tampoco en el siglo XX, en el siglo XXI, perdón.